se castigaron a los militares porque tiene que regir el Estado de Derecho y la justicia. Ya hay una divergencia entre los dos. Este Estado de Derecho y la justicia es trucho. Somos partidarios de que se castigue porque cometieron un delito, porque sirvieron al extranjero, porque reventaron el país, porque explotaron a los trabajadores, porque reprimieron y porque mataron, pero no defendemos el orden judicial capitalista actual. Ellos defendían, igual que nosotros, el derecho al juicio y castigo, pero defendían también el Poder Judicial. Cuando la situación política se agravó y salieron los indultos, le dice y todo lo demás, el Frepaso ¿qué hace? Sigue defendiendo el Poder Judicial, sigue defendiendo el Estado de Derecho, pero ya no defiende más el juicio y castigo a todos los culpables. Porque si hubiera un juicio y castigo a todos los culpables, saltarían las instituciones políticas actuales. Primero saltaría el ejército, que se sentiría agredido y empezaría a ser lío, entonces habría que atacar al ejército. Después los jueces le iban a mostrar una foto de cómo mataban a un tipo y debía decir, no, ese tipo es inocente porque es milisco. Entonces la gente iba a terminar colgando al juez. ¿Me explico? La mecánica que iba a llevar. Es decir, que al igual que con la democracia, por defender el orden político actual, el Frepaso abandona el juicio y castigo a todos los culpables. Nosotros no nos dejamos entrampar en eso. Reclamamos el juicio y castigo a todos los culpables, pero no sembramos ninguna confianza en los jueces. Los denunciamos como gente que ha sido puesta por el propio capital, que sirven al Estado que explota a los trabajadores. Esto es esencial, porque la juventud peronista de la época, junto con traer a Perón, defendía la perspectiva de Perón como alternativa. Y la consecuencia fue que cuando Perón llegó a la Argentina y pronunció su primer discurso, en ese primer discurso televisado le dijo a todo el país que las expectativas que había en él no se iban a cumplir, que él venía a otra cosa. Y eso va a provocar la gran crisis con la juventud peronista y después la lucha de los montoneros, de la ERP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién traicionó a quién? Este es un tema interesante. ¿Perón traicionó a la juventud peronista cuando dijo que no iba a cumplir las expectativas? ¿O la juventud peronista se autotraicionó a sí misma? En la historia de todos los movimientos como el de Perón, estos movimientos cuando están luchando en la oposición prometen el oro y el moro. Dicen que se van a comer vivo a la oligarquía, que no va a quedar ningún milico con vida, que esto va a ser una cosa terrible y todo lo demás. Una vez que toman el poder, una vez que han aprovechado para que una parte del aparato del Estado y la plata del Estado y de las colecciones del Estado sirva al interés social que ellos representan, ya no quieren más conflictos, ya no quieren armar más lío con nadie. Para Perón, el hecho de que él hubiera vuelto significaba que terminó la revolución peronista. Nuestra larga lucha de 18 años terminó. Stop. Y la juventud peronista quería empezar ahora. Porque decía, bueno, ahora que volviste empecemos la revolución. No, dice, ahora que volví terminó. Si el objetivo era que yo vuelva. Entonces, más que una traición de Perón, o además de una traición de Perón, está la profunda descomposición de la política de la juventud peronista, que hasta el día de hoy no lo ha podido explicar. No ha podido explicarla. Ustedes no van a encontrar un solo miembro de la juventud peronista que lo explique. Por eso, la inmensa mayoría de ellos son ejecutivos ahora, o están en el gobierno, o colaboran hasta con los represores, o son amigos de Bungibón, porque no han podido entender el error fundamental. Si hubieran entendido el error fundamental, estarían militando el Partido Obrero en lugar de hacer fiestas en Punta del Este. Pero no tiene más remedio que moverse en ese campo. Ustedes ven que yo estoy tratando de mostrar la tragedia de una fracción de la juventud argentina. Ustedes cuando están sentados acá, tengan presente así como estaban sentados ustedes, pero exactamente igual. Hace 25 años había sentada otra gente de la misma edad, con jean y remera, tratando de entender todo lo que pasaba, y que decían que vuelva Perón.
Y esa generación fracasó y fue liquidada incluso, físicamente aniquilada. ¿No es cierto? Pagando dramáticamente un error político a manos de un verdugo que siempre tuvieron que saber que era un verdugo. Eso es lo que hay que tener en claro, es decir, entender los problemas para no cometer los mismos errores. Otro problema interesante que se plantea a la luz de esto es lo siguiente. Como yo le dije a ustedes, a partir de 1969, la clase obrera argentina empezó a adquirir características muy revolucionarias, aunque no fuera masivamente, en sectores harto significativos. El golpe de Estado del 76 lo liquida. Significa una represión terrible, la liquida. En la historia, cuando estos fenómenos se produjeron, de que un movimiento revolucionario es liquidado, cuando el movimiento contrarrevolucionario empieza a hacer agua, vuelve a resurgir. ¿Se entiende? Lo que digo, una dictadura liquida un movimiento revolucionario, después pasa un tiempo, se liquida la dictadura y resurge el movimiento revolucionario. Acá no lo hemos visto resurgir el movimiento revolucionario. En muchos países no ha resurgido. Y en otros países resurgió enseguida. ¿Por qué en algunos países resurge enseguida y en otros países demora en resurgir? Yo les confieso que yo creí que iba a no demorar. ¿Y por qué cometí ese error? Porque el argumento que me daban para decir que iba a demorar me parecía un argumento malo. Y en el esfuerzo de refutar ese argumento, no tuve en cuenta un argumento que nadie daba y que era el que explicaba que iba a demorar. El argumento que me daban es que hubo 30.000 desaparecidos. Se liquidó, y entonces en Francia, después de la Comuna de París, que hubo 40.000. Y en Rusia, después del fracaso de la Revolución de 1905. Y en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, que hubo 4 revoluciones y cada revolución dejaba un tendal de muertos descomunal, solo para que después hubiera otra. No es suficiente. El que más insistía en que acá está todo liquidado y no hay ninguna esperanza, porque mataron a 30.000 compañeros, era el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista, ¿qué quería decir con eso? Que mataron montoneros. Mataron nacionalistas, peronistas. Y bueno, como sin nacionalistas y sin peronistas el Partido Comunista no entiende que no se puede hacer nada, hasta que no reaparezcan de nuevo. Era una exaltación de los planteamientos políticos de un movimiento que había fracasado políticamente. Eso provocaba en mí mayor rechazo. La razón por la que un movimiento revolucionario que existió, de masas, del pueblo, no resurge rápidamente cuando se le presentan de nuevo las condiciones, en unos casos, y en otros casos sí, tiene que ver con la asimilación de las razones de la derrota y tiene que ver con el papel que los partidos políticos jugaron en el movimiento revolucionario. A ver si me explico. Si yo tomo, por ejemplo, la revolución de 1905 en Rusia, la revolución de 1905 en Rusia fue aplastada físicamente por el zar. No fue traicionada políticamente por los partidos que encabezaban la revolución. ¿Está claro? Las masas sufrieron un golpe descomunal en todo, menos en una cosa: en la confianza en los partidos que la dirigieron y en la confianza en el programa de los partidos que la dirigieron. Cuando después, como consecuencia de la guerra, o mucho antes, mejor, antes de la guerra, empieza a volver a levantarse el movimiento en Rusia por el año 1911, 1912, la gente va de cabeza a los partidos que dirigieron la primera revolución. ¿Está claro? Y de ese modo hacen la segunda revolución. Aquí, los partidos, los grupos, el ERP, los montoneros, etcétera, que estuvieron más o menos a la cabeza de los sectores combativos de la época, fracasaron políticamente.